Five Points fue el sitio donde todo el mundo quería pintar en Nueva York. Ese lugar que permitía a un escritor o artista dar el salto al reconocimiento mundial, porque había estado allí. Sin embargo, la historia de Five Points esconde mucho más. Allí fueron creadas 11.000 piezas por más de 1.500 artistas durante más de 10 años y se había convertido en un museo al aire libre, gratis y abierto las 24 horas. Sin embargo, Five Points fue un lugar regulado, con normas, hasta que, tras el borrado de todas las piezas, se convirtió en fuente de disputa por los derechos de los autores de algunas de las obras. Finalmente, Five Points fue demolido y pasó a ser un enorme complejo de viviendas, pero eso no quitó que los artistas que denunciaron al propietario ganaran una demanda por más de 6,5 millones de dólares. Esta es su historia. Nos situamos en Nueva York, más concretamente entre los números 45 y 46 de Davis Street, en Long Island, Queens, uno de los 5 distritos de la ciudad. El edificio fue construido en 1892 por la empresa Neptune Meter, como fábrica para la construcción de medidores de agua. Constaba de 12 edificios industriales de varias alturas, con 8 de esas estructuras interconectadas. La superficie total era de unos 25.000 metros cuadrados. Casi 80 años después y tras 10 años abandonada, en 1971 la propiedad fue comprada por Jerry Wolkoff, un joven empresario promotor inmobiliario, quien en ese momento no tenía pensado ningún proyecto concreto para el lugar, aunque le vio potencial para el futuro. De hecho, lo volvió a alquilar, en este caso a una empresa de música que fabricaba cintas, CDs y otros accesorios, que estuvieron allí hasta principios de los 90. En el momento que esa empresa se marchó, el edificio fue un objetivo claro para los escritores de graffiti de la zona. Había disponible muchos metros cuadrados por cubrir. Y es en ese momento cuando cambia la historia, porque Pat DiLillo, un fontanero de Nueva York, se embarca en una lucha directa contra el graffiti vandal que está asolando su barrio de Woodside y decide fundar Graffiti Terminator, una empresa dedicada a eliminar los grafitis. Acompañado de su equipo, repintó incansablemente puertas, farolas o paredes cubiertas de graffiti, pero unos días después descubrió que estaban nuevamente cubiertas. Al final, llegó a la conclusión de que la mejor forma de evitar los grafitis era legalizarlos en un espacio dedicado y autorizado, solicitando al propietario Wolkoff la gestión de ese enorme edificio abandonado y convertirlo en un proyecto artístico. Era 1993 y tras conseguir la autorización, DiLillo creó el proyecto Fun Factory y olvidó el proyecto Graffiti Terminators. De perseguir grafitis pasó a fomentarlos legalmente. Sin embargo, DiLillo insistió en separar la palabra graffiti de lo que se hacía en Fun Factory, puesto que el graffiti había estado muy asociado al crimen y la actividad ilegal en las décadas anteriores. Ahora se hablaba de artistas del aerosol. En Fun Factory había unas reglas estrictas para participar. Por ejemplo, ninguna de las piezas presentadas o exhibidas podían tener relación con las pandillas. Es más, si alguna firma de los escritores o artistas de Fun Factory se veían en el vecindario o comunidades vecinas, todo su trabajo sería retirado de inmediato. Poco a poco, Fun Factory se ganó el reconocimiento de los vecinos y de la ciudad. Esa legalización y control del espacio lo convirtió en un espacio visitado y respetado. Wolkoff empezó a alquilar el espacio como estudio de artistas y se creó los Crane Street Studios, en los que 200 artistas pagaban alquileres por debajo del mercado por ese espacio. Sin embargo, en 2002, Fun Factory pasó a ser historia, al tomar Meres One, un joven escritor de graffiti del Bronx, el control del edificio y convertirse en el comisario del mismo. Meres One cambió el nombre del edificio a Five Points
para representar a los 5 distritos de Nueva York: Manhattan, Brooklyn, Staten Island, el Bronx y Queens, y que nadie se sintiera excluido. Uno de los objetivos de Meres-One fue volver al origen del lugar y recuperar su relación con el hip hop, algo que se había olvidado un poco en la etapa de Fun Factory. Incluso fue denominado Five Points Aerosol Art Center para desmarcarse del concepto de graffiti. Meres revisó todos los trabajos anteriores para dejar únicamente los que se ajustaban a los nuevos requerimientos, y a quienes querían pintar ya no solo se les pedía que enviaran fotos de lo que habían hecho, también deberían enviar la idea de lo que querían hacer por adelantado, para valorar si la nueva pieza aportaba valor y reforzaba la imagen completa. En 5 Points se obtenía reconocimiento, pero lo que había allí no era graffiti. Le podemos poner la etiqueta de letras de graffiti, arte urbano, graffiti figurativo o arte del aerosol, pero no era graffiti, porque para pintar allí había que seguir una serie de reglas, incluso horarios, por lo que 5 Points era un lugar regulado, donde no estaba permitido pintar sin permiso. Incluso no dejaban hacer fotos y vídeos sin autorización. Eso no quitó que escritores de graffiti reconocidos como Stay High 149, Tracy 168, Cope 2, Lady Pink, To Fly, Cortes o Touch Crew estuvieran en 5 Points, y artistas y escritores de Canadá, Suiza, Australia, Países Bajos, Japón, Brasil y de todo Estados Unidos viajaran para pintar en el edificio. Esta nueva imagen de 5 Points, con más de 350 piezas, muchas de ellas colaborativas, lo convirtió en un reclamo internacional y era objeto de visita por parte de los amantes del graffiti y del street art de todo el mundo. Incluso las piezas se dividían en dos grupos: duraderas, long standing walls, o temporales, short term rotating walls. Además, su ubicación en Queens y su vista elevada desde la línea 7 del metro lo hacía aún más atractivo. El color te entraba por los ojos y querías ir a visitarlo. Y por si fuera poco, a escasos metros se situaba el MoMA PS1, museo referencia en el arte moderno. 5 Point se convirtió en un espacio nuevo, un lugar para sesiones fotográficas, un lugar de celebraciones, de fiestas con breakdance, música, hip hop y graffiti. Un auténtico museo al aire libre. Sin embargo, la cosa comenzó a cambiar en 2009, cuando el Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York ordenó el cierre del edificio más grande después de citarlo por numerosas deficiencias en el edificio, incluidas las particiones del estudio que se construyeron sin permisos. Las inspecciones se produjeron tras un incidente ocurrido el 10 de abril de 2009, en el que un artista resultó herido al derrumbarse parte de una escalera de incendios de hormigón. La zona comenzaba a revalorizarse y tras insistir el propietario que los alquileres de los estudios artistas estaban muy por debajo del precio del mercado, el principio del fin de 5 Points comenzaba. Tras 40 años de propiedad, la familia Wolkoff decidió convertir 5 Points en una zona residencial y eliminar todas las obras y murales del sitio. En agosto de 2013, la Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York votó unánimemente para aprobar los planes para construir edificios residenciales en la propiedad. La destrucción de 5 Points era inminente. Meres-One se dirigió a la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos de Nueva York para pedir que 5 Points fuera reconocido como un bien de interés cultural. La petición, sin embargo, fue rechazada porque el conjunto no alcanzaba los 30 años de antigüedad legalmente requeridos. Era noviembre de 2013 y la eliminación de 5 Points sería un hecho. En la noche del 19 de noviembre de 2013, por sorpresa y sin previo aviso, Wolkoff contrató unos obreros, quienes blanquearon el grafiti en el exterior del edificio 5 Points, siguiendo sus instrucciones. Fue un trabajo rápido y durante cierto tiempo aún fue posible apreciar las obras, desfiguradas bajo la superficial capa de pintura blanca. Un día después, el 20 de noviembre, el Distrito Sur de Nueva York
emitió su opinión estricta afirmando que si bien la Corte lamentablemente no tenía autoridad bajo la Ley de Derechos de los Artistas Visuales para preservar Five Points como un sitio turístico, el blanqueo podría resultar en que la familia Wolkoff tuviera que pagar daños y perjuicios a los creadores, como finalmente así fue. Entre 2013 y 2014, algunos de los artistas de Five Points pintaron Art Murder, con grandes letras azules y rojas en el costado del edificio, y luego pusieron una gran pancarta amarilla que decía "Gentrificación en progreso" alrededor del edificio. Incluso se trató de conseguir dinero para poder comprar el espacio, pero evidentemente el precio ya estaba disparado y fue algo imposible. Un año después, en noviembre de 2014, la mayor parte del edificio quedó reducido a escombros. Finalmente, en 2015 se comenzaron a levantar los dos nuevos edificios en el sitio, uno con 41 pisos y el otro con 48. Se llamaría Five Points, lo que también generó malestar en los artistas por aprovecharse de un nombre dado por ellos. Sin embargo, lo que Wolkoff no esperaba era recibir no una, sino dos demandas por infringir la Ley de Derechos de los Artistas Visuales y no haber dado el aviso de demolición con 90 días de antelación, al no existir contratos vinculantes y no tener tiempo suficiente los artistas para poder salvar algunas de las obras. Esta demanda fue realizada por 21 artistas, con nombres destacados como Meres-One, Lady Pink, Two Fly y con la ayuda de un conjunto de abogados culturales. Y lo que seguro no esperaba era que se admitieran a trámite ambas demandas y se celebrara un juicio conjurado. En noviembre de 2017, el jurado recomendó al juez Frederick Block que emitiera un veredicto porque la destrucción del Five Points por parte de Wolkoff se había hecho de forma deliberada e innecesaria, y que determinadas piezas deberían ser consideradas obras de arte. Unos meses después, en febrero de 2018, el juez concluyó que 45 de las obras destruidas eran de especial valía y que, dada su maestría técnica y artística, bien podrían haberse exhibido en museos prominentes, de no haber estado sobre los muros y paredes de Five Points. El juez Block aplicó el máximo, $150.000 a cada una de las obras destruidas. La cuenta era fácil, $150.000 por 45 obras, lo que es igual a $6.750.000, a repartir de manera diferente, según las obras pintadas por cada uno, entre los 21 demandantes. El que más dinero recibió fue Meres-One, con $1.325.000, porque era el que mayor número de piezas tenía. Wolkoff apeló la decisión y en febrero de 2020 el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó la decisión del juez de 2018. Finalmente, Wolkoff presentó una apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, antes de su muerte en julio de 2020. Esta corte se negó a escuchar el caso en octubre, dando por concluido todo el proceso judicial. Actualmente, Five Points es un enorme complejo de viviendas de lujo, pero con una historia artística detrás que merecía ser recordada. Hasta aquí este recorrido por la historia de Five Points, un sitio histórico en Nueva York, que revolucionó la escena del graffiti y del arte urbano por sus reglas y control, pero que permitía tener una visibilidad única y que supuso un antes y después en la protección de los derechos de los artistas en los Estados Unidos. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un buen like o un comentario para que sigamos creando nuevo contenido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!